Bueno, bienvenidos a esta nueva cápsula sonora, con música como debe ser este momento especial, comenzando este nuevo ejercicio de experimentación. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio. Y está con nosotros acá en la cabina del laboratorio del Departamento de Lenguas Extranjeras la profesora Paola. Hola Alberto, gracias por la invitación. Y una persona también muy especial acá para la universidad, que es Oscar. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto. De verdad, muy agradecido por haber aceptado la invitación y bueno, por narrar esta experiencia de vida, que es parte de la serie de podcast que grabamos acá desde el laboratorio, y es dejar estos registros sonoros en los cuales también se puede capturar un poco lo que es la vivencia dentro de las aulas, pero también fuera de las aulas. Y hablemos un poco precisamente sobre esa experiencia de vida con la Universidad Nacional. Mi experiencia con la Universidad Nacional empezó desde el deseo de mi padre, porque yo ingresara en el conservatorio de la universidad. Mi padre es músico. Él me enseñó a cantar desde que yo tenía 2 años y a la edad de los 10 años él me llevó a presentar los exámenes de admisión del conservatorio y pasé. Y estuve 4 años en el conservatorio de la universidad, y en esos momentos donde la universidad había esas pedreas terribles por la 30 que pintaban la entrada de morado y nos tocaba meternos debajo de los pupitres a los niños porque las pedreas eran terribles. Sin embargo, la universidad tiene un olor, sobre todo el conservatorio, muy particular, exacto. Y ese olor se quedó impregnado y yo siempre, toda la vida quise estudiar música porque fue con lo que yo crecí. Desafortunadamente, pues mi madre no me apoyó para estudiar música y yo llegué a la conclusión de que la única carrera que me permitiría a mí articular la música con una profesión que para mi mamá fuera válida era la carrera de lenguas. Entonces yo ingresé en el 97-2, a estudiar aquí licenciatura en Filología de Idiomas con énfasis en alemán, lo cual fue un error porque yo me había escrito para inglés, pero que en alemán porque noté mal el código, que antes en esa época se llenaban unos circulitos a lápiz y el código de inglés era como 57, el de alemán 67, yo marqué fue 67. Entonces quedé en alemán, cosas del destino. Y en el 97-2 entré yo acá a estudiar la carrera en la universidad. Pero pues yo ya la conocía. Antes de entrar a la universidad yo venía acá a visitar amigas del colegio que habían pasado un semestre antes que yo. Y no sé, sentía como, me olía a casa, ¿no? Sobre todo por ese olor del conservatorio. Yo siempre que venía entraba porque me gustaba mucho el olor. Y desde que estaba en el conservatorio, pues yo empezaba como a escuchar la onda de la gente que tocaba saxo, violín y tocaban incluso piezas así de obras argentinas, de tango o cosas por el estilo en el conservatorio. Siempre me llamó muchísimo la atención, pero desde que estaba en el colegio empecé a escuchar ya lo que era el rock argentino y al entrar acá en la universidad ya sentí como que estaba en el lugar indicado, donde yo necesitaba estar. Bueno, mi relación con la Nacional empezó siendo yo muy pelado, muy jovencito. En esa época, como parte de la Universidad Nacional, existía un colegio que era el Instituto de Aplicación Pedagógica. Ahí estaba todo lo que era bachillerato. Y en el costado de atrás existía el Ramírez Montúfar, que era la parte de primaria. Es lo que hoy en día se unificó y es el Ramírez Montúfar, todavía conserva el nombre, ¿cierto? Claro, que lo conocemos como el IPARM. Exactamente, pero en esa época el IPAR era primaria y el IDAP, que era el de aplicación pedagógica, era bachillerato. Yo entré a ser primero de bachillerato, sextico, como se llaman hoy en día, y séptimo, y ahí tuve mi primer encuentro con la universidad, las primeras vivencias. Y pues uno se empapaba de lo que era el ambiente de la universidad ya precisamente en educación superior, que uno salía del colegio a verse en distintos escenarios de la universidad. Yo venía mucho al polideportivo a jugar ping-pong, ahí aprendí a jugar ping-pong, era una pasión. Y pues yo, un pelado de 12, 13 años,
y pues estaba con los universitarios del momento y venían los inicios de lo que fue la perola. Aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me bastó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Vientos del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. Yo no quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. ¿Por qué esa canción? ¿Por qué comenzar con ese aprendizaje y cómo conectan ese aprendizaje que se toca en la canción o que transmite la canción más bien a la experiencia de vida personal? Porque esa canción narra, o sea, en cada verso de esa canción hay como una situación especial que nosotros vivimos aquí en la universidad. Los mechudos que tuvieron que cortarse el pelo para conseguir trabajo como Oscar. Aunque yo debo confesar que yo llegué con el pelo corto, yo me dejé crecer la primera vez el pelo como a los 25 años y coincidió precisamente en mi época universitaria y más o menos a esa edad yo tuve un bar de rock. Y eso es algo que todavía sigue siendo una especie de, qué sé yo, como de transformación que hay del ser dentro de la universidad. A mí me parece curioso ver los carnets de las personas de primer semestre y verlos, cómo va el proceso más o menos de tercer o cuarto semestre, ya las apariencias empiezan a cambiar. Es como el espíritu de la universidad haciéndose también visible en cada aspecto físico de las personas. Pero mira que hay algo bien interesante, y es que si bien uno pudiera pensar que eso sucede indistintamente de la universidad, la nacional tiene una particularidad, y es que es multicultural, ¿sí? Entonces uno no se deja llevar simplemente porque es el ambiente de la universidad, sino porque hay una identificación con alguna de las muchas identidades que se vive acá. Entonces tú puedes, por lo menos en lo que fue la época que estuvimos Paola y yo, tú podías ver cosas realmente extremas que eran, por ejemplo, skins, ¿sí? Los cabezas rapadas, como podías ver a los indígenas, como podías ver a los rastas, sí, como podías ver a los metaleros, los rockeros, etcétera. Entonces esa multiculturalidad se vive principalmente en la nacional, es una característica de la nacional que no se vive en otras universidades. Si bien hay libre pensamiento en muchas otras o algo, ese nivel de multiculturalidad permite que uno se empiece a explayar en esa libertad que tú mencionas, Alberto, y encontrarse a sí mismo en el transcurso, en los años que uno pasa acá dentro del campus. Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambia. Y hay algo que me parece particular, y es el rock argentino, ¿no? O sea, el rock argentino como un punto de conexión, como un punto de identidad, llamémoslo así, como un punto también de conexión, de amistad, pero también como algo particular, y es las letras enfrentadas a un contexto social. ¿Cómo era el contexto social que se vivía, no solo desde la universidad, sino también como para hacer algo de historia también del país? ¿Qué era lo que estaba sucediendo, especialmente al final de los 90? Lo cual se conjugaba muy bien con el espíritu de la universidad y con el espíritu que mueve el rock argentino particularmente. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Sí, totalmente. Históricamente, pues era un momento álgido dentro del conflicto aquí en Colombia.
confluyeron varios actores. Sí, ya no era solo la guerrilla y el Estado, sino apareció pues el paramilitarismo y se vinculó el narcotráfico. Entonces aparecen los primeros indicios de parapolítica, la guerrilla se vincula también a lo que tiene que ver el narcotráfico, se empiezan a desdibujar esos sectores que antes de los 90 estaban muy bien definidos. Y a finales de los 90 a finales de los 90 se había vivido una época muy fuerte con Pablo Escobar frente a los atentados terroristas, presionando para que no se firmara la extradición. Entonces era bomba aquí, bomba allá, sobre todo en Bogotá. Y era un momento muy fuerte de tensión social en las principales ciudades, que era donde sucedían estos hechos, pero también a nivel rural por la guerrilla, paras, etc. Y ahí hay como una identificación con lo que transmitía el rock argentino específicamente. El rock en español ya tenía mucha representación en México, en España, en otros lados. En Colombia, en otros países distintos de Latinoamérica era todavía muy incipiente, había algunas bandas representativas, pero el fuerte era Argentina y había una cercanía muy fuerte, de pronto inconscientemente, alrededor de que esas letras hablaban de lo que vivieron los argentinos durante la dictadura de Videla, que fue más o menos a finales de los 70, como del 76 al 83, si no me equivoco. Y pues el rock argentino, anecdóticamente hablando, tuvo un impulso muy fuerte desde el propio Estado militar argentino, cuando buscaron el pretexto de la guerra con las Malvinas y sacaron todo lo que producían las emisoras en ese momento que tenía que ver con música anglo. Entonces británicos, estadounidenses y demás, lo sacaron porque era el enemigo, y entonces en función de sacar ese enemigo, pues promocionaron lo que era local, y las emisoras juveniles pues empezaron solo a poner rock en español, y eso fue el auge del rock argentino. Y paradójicamente muchísimas de esas letras del rock argentino, si bien fueron patrocinadas por el propio Estado, eran muy críticas del Estado, y en sus letras, en sus metáforas, se iban en contra de la imposición militar, buscando la libertad, la reivindicación social y demás, que era muy probablemente lo que estábamos viviendo aquí en Colombia, y específicamente con el pensamiento crítico que siempre ha fomentado la Nacional, pues nos sentimos muy identificados con eso. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple el de ser soldado, ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Yo pienso que una de las formas de explicar también a tu pregunta era que nosotros estábamos dormidos o no queríamos abrir los ojos ante una situación que era evidente que se estaba viviendo acá en nuestro país, porque siempre hemos vivido sobre un importaculismo que nos ha caracterizado a los colombianos ante las situaciones adversas que suceden. Y siento que algo que aquí en la Universidad Nacional marcó una pauta para abrir los ojos fue el cine argentino. Entonces, dos películas que para mí fueron importantes y que se mostraban regularmente en los cineforos de la universidad, que en esa época había muchísimos cineforos en los teatros de los auditorios de las facultades, fueron los de la película Tango Feroz y la película La Noche de los Lápices. Entonces siento que cuando los estudiantes de esa época ya empezaron a ver esas películas y esas situaciones que se vivían ya a nivel social, a nivel político, y entonces, se dieron cuenta que nosotros estábamos quizás pasando por situaciones similares y no lo queríamos ver, o simplemente buscábamos evadir la situación, pero empezaron como no más. Entonces la musicalización de esas películas obviamente eran de rock argentino, y como lo dice Oscar, pues era como lo único que estaba a la mano como para poder pautar esas películas a nivel internacional. Tras de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires
verdad y rasguña las piedras. Ahí empezaron a escuchar Sui Generis, Ciru Girán, Charly García, Luis Alberto Spinetta, sí, La máquina de hacer pájaros, cómo no, Nito Mestre, Fito Páez, incluso desde la música protesta, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa. Sí, que son cosas que ahorita tú le preguntas a cualquier estudiante, bueno, ¿y usted sabe qué es el unicornio azul? Ay, sí, es una canción divina, ¿no? Esa es una canción que le hicieron a un blue jean. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque se ha perdido precisamente la capacidad de analizar la estructura profunda de esas letras. Ahorita las generaciones van más hacia una tendencia de comprensión superficial de los textos, más no de la estructura profunda, en términos de Chomsky, que está ahora muy en boca de las redes sociales, ¿sí? Nosotros en esa época éramos como más asertivos a la hora de comprender los textos, las metáforas, ¿sí? Las paradojas que se presentaban dentro de una canción y otra, incluso de un artista al otro, ¿sí? Porque se notaban diferentes corrientes de pensamiento. Y la Universidad Nacional y los estudiantes de finales de los 90 empezaron a entrar en esas dinámicas de analizar esas letras y de apropiarse incluso de esas letras para expresarse, ¿sí? Entonces, ahí llegaba el momento en que si tocábamos algo argentino, la gente lo cantaba con un sentimiento, con una emoción, y se lo sabían todo, y se emocionaban. En esa época tomábamos Moscatel, que era el vino, y brindábamos, pero era por la universidad, o sea, y nos hacía felices hacer eso, y no importaba en qué facultad tocáramos, si sonaba una canción de rock argentino, llegaba un montón de gente y todos cantaban. ¿Y qué dices? Pues ya que mencionaste las películas, cantamos unos. Vamos a cantar una canción de Tango Feroz que se llama Presente. Bien, va. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno, y creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Cuánta verdad hay que vivir, solamente el momento en que estás, en sí el presente. Me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día,
creyendo el mañana fracasó. Yo creo que es algo muy importante de resaltar y de mencionar y de seguir haciendo precisamente este tipo de ejercicios experimentales, y es volver a la memoria. O sea, creo que la universidad muchas veces, en medio de los cambios precisamente generacionales, va perdiendo su sentido histórico. Sí, de hecho, escuché una vez una expresión de un estudiante que decía es que la universidad está empezando a sufrir de Alzheimer. O sea, Wow. me pareció tan duro ese comentario, pero es verdad. Claro, y yo creo que ahí hay un factor muy importante que tenemos que tener presente, y es, esto que digo es muy personal, pero así lo pienso. Creo que hay una nueva generación después de la pandemia. O sea, hay una ruptura muy fuerte después de la pandemia, después de la generación que se empieza a formar con este medio virtual que nos tocó. Y se fue prácticamente, o sea, olvidamos lo que sucedió en el 2019, que era el estallido social, olvidamos todo el movimiento estudiantil que estaba surgiendo de una manera fuerte, no solo en Colombia, sino también a nivel de Latinoamérica. Hay que recordar los movimientos estudiantiles argentinos, los movimientos estudiantiles chilenos de la época, el estallido social también del Ecuador, y el estallido social que se está dando en Colombia, y la Universidad Nacional como un agente importante de participación en medio de la discusión. Llega la pandemia, como que todo se calma, todos a las casas, todos volvemos a una palabra que detestaba de ese momento, pero que todo el mundo empezó como a empezarla a utilizar frecuentemente, a reinventarse, como si eso fuese posible. Entonces todo el mundo reinventándose y reinventándose y reinventándose. En medio de esa reinvención, creo que la tomaron tan a pecho que olvidaron la ¿De dónde memoria. venían? ¿De Y dónde de dónde venían? Entonces pienso que llega la nueva generación a la universidad y llega un poco sin historia. Entonces por eso este ejercicio me parece tan interesante, porque en este momento estamos en los años 90, y los años 90 tenía precisamente también un nuevo espíritu. Yo recuerdo de esa época bastante, era el miedo como un factor colectivo. O sea, ahorita lo tocaba Oscar, y era entonces el tiempo de las bombas, el tiempo del narcotráfico, el tiempo de las persecuciones también urbanas. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la Y calle. hay algo particular, y era que yo recuerdo mucho cuando mis papás se despedían, y decía, para ellos era algo muy complejo de decir y de transmitirlo. Pues en ese tiempo yo estaba niño, entonces era decirle a uno como chao, pero no sé si vamos a volver. Sí, claro, era una despedida sin serlo. Claro. Había la incertidumbre. Y además, pues, sobre todo para que lo entiendan quienes no vivieron esa época, no existía el celular. Ya había, pero era un absoluto lujo que no teníamos todavía acá. No, Los claro. primeros celulares en la universidad vinieron después del 2000 probablemente, y eran muy, muy, muy contados, muy costosos. Entonces no había esa posibilidad de avisar ni nada, sino hasta que no vuelves a tu casa no se enteran qué pasó contigo. Y con un contexto exageradamente violento, simbólico, de accionar. O sea, y precisamente creo que ese miedo se impregna mucho en la generación de los 90, crece con ese miedo, y crece también siendo resiliente. O sea, es decir, rompiendo precisamente ese factor o ese común denominador que se da a la sociedad, o que nos entrega la sociedad de los 90, y es tener miedo. Entonces se dice como, parece ya no más. Entonces necesitamos crear una nueva generación. Y tal vez por eso lo que dice Oscar, tal vez es difícil que las nuevas generaciones entiendan eso, porque pienso que particularmente una de ese inconsciente colectivo, o ese consciente colectivo, fue precisamente decir, mandemos una generación que no tenga miedo, que volvamos o sea, que no nos quedemos con ese gen cultural
que lo propicia el miedo. Y la Nacional precisamente tenía esa particularidad, siempre ha tenido ese espíritu crítico, ese espíritu, y pienso que parte de ese valor era precisamente lo que los convocaba a ustedes en ese tiempo, en cada pasillo o en cada espacio que aún continúa siendo factor de encuentro, pero con unas variables totalmente diferentes. Totalmente, lo mencionaba Paola hace un rato, de el valor para ella de las tertulias que se armaban y eran en ese sentido, no era solamente la música por la música, sino poder conversar alrededor de la música, poder tener conexiones genuinas alrededor de la música y descubrir relaciones supremamente duraderas. Con Paola tenemos y mantenemos amistad con muchísimas personas de esa época que vivimos y son amigos que llevamos en el alma, que no tenemos que vernos todo el tiempo, pero contamos con ellos, cuentan con nosotros y la conexión está simplemente porque se nos unimos a través de la música y conversamos. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Pues hay algo que de pronto, teniendo en cuenta lo que hablan ustedes de la época de Pablo Escobar, sí, las bombas, cuando fue lo de la guerrilla, que fue también a finales de los 90, que fue duro, se vio mucho el fenómeno de la emigración, ¿no? Uh-huh. La gente quería irse de Colombia, la gente le daba pena irse a Colombia, irse de Colombia, no querían venir, no había casi turismo, ¿por qué? Por el miedo, ¿sí? Y ahí fue cuando en el 99 nos separamos con Oscar por primera vez. Porque a mí me salió una oportunidad gracias a la universidad, porque fue la universidad por un convenio con una universidad en Alemania que me mandó a estudiar allá un año, y yo al principio me quería quedar allá, lo digo, pero era tan fuerte ese compromiso que yo sentía de volver aquí a enseñar lo que había aprendido allá, esa falta que me hacía tocar con mis amigos, ese calor que yo sentía, me hizo falta. Pero también voy a contar una anécdota, y era que, por ejemplo, yo una vez no tenía con qué pagar el arriendo, y le pedí a mi profesor de allá, de la universidad en Alemania, que me prestara una guitarra, ¿sí? Y me fui para una calle en una ciudad llamada Heidelberg, en Alemania, y me puse a tocar Fito Páez, o sea, El amor después del amor, ¿sabes? Es una canción que me piden muchísimo que la cante, y reuní 3 veces lo del arriendo en una tarde, ¿sí? Entonces, el rock argentino, además de ser un estilo de vida para mí, me dio para el arriendo, ¿sí? Y llegaba gente latinoamericana y, ay, ¿te sabes esta de Charlie? Ay, ¿te sabes esta de Calamaro? Ay, ¿te sabes esta de los Cadillacs? Y yo, sí, todas me las sabía. Yo era como una rocola viviente y eso me ayudó muchísimo, tanto que ya después iba cada fin de semana a tocar guitarra y a hacerme mis lucas, como decimos nosotros acá, pero aún así yo sentía que tenía que volver aquí precisamente a mostrar lo importante que era hacer ese intercambio cultural, a mostrar como esas cosas de aquí en otras partes para que la gente conozca como esas raíces que nosotros tenemos, que si bien nosotros no somos argentinos, eso fue algo que nos hizo despertar, como ya le dije anteriormente, ¿sí? Y de hecho, por ejemplo, en Aterciopelados hay varias canciones en las que ellos tienen influencias del tango, o sea, ¿sí? Como Maligno, por ejemplo, que es una canción que tiene influencias del tango, ¿sí? Entonces, siento que es algo que tenemos arraigado, vuelvo y repito esa palabra, pero que muchas veces a la gente, y sobre todo las generaciones de hoy en día, les da pena o vergüenza admitir que tenemos eso, y dicen que es mamerto, como tú ya lo habías mencionado. Claro. Estos son muy mamertos,
no, qué pereza hablar de esos temas, ay, no, eso es re aburrido, eso yo no entiendo esas letras, ¿no? Y eso era triste. Entonces, yo digo, dentro de mis clases, yo trato como de infundir ese eje transversal, multicultural, que no solo enseño la cultura de otro país, sino que también veo cómo nuestra cultura puede influir en el otro país, cuya lengua es la que estamos aprendiendo. Totalmente, mira, te voy a complementar tu anécdota haciendo ahí un paréntesis chiquito. Mi sobrino mayor, Leonardo, mayor entre comillas, tiene 30 años, ya está mayorcito. Y Leonardo precisamente está en Alemania. Y él entró inicialmente como turista, a los 3 meses tuvo que salir y se fue a Montenegro, ¿sí? Un país que muy pocos de aquí de Colombia visitan, pero pues que allá es una salida fácil. Y el hombre le pasó exactamente lo que a ti. Tenía que hacerse sus lucas y él pues desde mi influencia aprendió a tocar guitarra, cante, todo el cuento. Y era sorprendido cómo les gustaba el rock en español. Y dentro del rock en español, pues por supuesto él tenía su repertorio de rock argentino que pega muy bien y era muy identificable para algunos allá. Entonces sigue vigente, eso fue entre los últimos 6 meses. Y yo creo que es una línea narrativa. El rock argentino, o sea, yo creo que yo lo llamaría el rock, porque muchas veces eso de colocarles nacionalidades o colocar la música, sí, yo creo que la música rompe y precisamente eso, traspasa las fronteras. Creo que precisamente ese es el punto, y es el punto de conexión con el rock. El rock es transversal. No solamente tocó Argentina con todo su contexto político, su contexto social, sino que empieza a ser transversal por Latinoamérica. También empieza a tocar Uruguay, también empieza a tocar Chile, también empieza a tocar... El Cuarteto de Nos, por ejemplo, Exacto. que es una banda que, por ejemplo, es la banda favorita de mi hija de 11 años. A ella le encanta el Cuarteto de Nos, le encanta Charly, Fito. Y de hecho eso tiene mucho que ver con la canción que tenemos preparada de Fito Páez. Ah, perfecto. Que habla de los países, las distancias, de la unidad, de la diversidad también, de la identidad. Entonces vamos a tocar... Esta canción, antes de que la anuncies, bueno, esta canción me pega personalmente a mí. Se la canté para despedir a mi viejito que se fue hace 6 años ya. Ahí les doy un contexto. Él toda su vida fue muy social. Él fue un líder sindical, trabajó con el cooperativismo, trabajó en pro de la gente, todo el cuento. Entonces me pareció muy pertinente despedirlo con esa canción y precisamente todos los amigos de esta época de la universidad me acompañaron a despedirlo, encabezados con la voz de la Mona. Entonces, ahora sí anuncia. La Mona soy yo. La Mona Sauria, como él me dice. Sí, esta canción también la cantamos antes de que yo me fuera a Alemania, entonces siempre la tuve presente y yo pienso que esta canción tuvo mucho que ver en que yo volviera. En que yo volviera porque así yo esté en la China, siempre voy a hablar bien de mi país. Si yo llego a estar en otro lado, yo siempre voy a estar muy orgullosa de hablar de mi país, de cómo es mi país y de enseñar las cosas lindas que hay aquí. Perfecto. Y la música va a ser mi instrumento principal, eso sí. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y a unir las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio.
estar a salvo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiarme más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Sin duda alguna muy significativa, ¿no? O sea, la letra, la interpretación, pienso que tiene factores significativos tanto personales, pero también colectivos. O sea, también cómo la música puede narrarnos personalmente, nos conecta, nos puede crear un relato de lo que somos o de lo que no somos, pero también cómo nos une como colectivo. Y ahorita cuando pensaba en estas canciones y en este movimiento de los años 90, donde el rock argentino también convocaba y era, lo hablábamos hace algunos instantes, era ritualizado, era una forma de ritual. Hay un escritor, y tengo que empezar a meter libros, pues por mi contexto un poco bibliotecario. También, por favor. Hay un escritor que se llama Byung-Chul Han, un escritor surcoreano, precisamente muy crítico del esclavismo contemporáneo, porque él dice, ya la sociedad se esclaviza voluntariamente. La sociedad ya está esclavizada y no hay necesidad que los sistemas los esclavicen, no hay necesidad que un sistema totalitarista lo esclavice, porque ya cada individuo se esclaviza voluntariamente. Y él tiene un libro que se llama La pérdida de los rituales, precisamente. Y él dice, vivimos en una sociedad hiperconectada. Vivimos en comunidades ya no reales. Y no creo que se trate de hacer o no quisiera hacer un juicio de valor moral, de decir que esto es bueno o es malo, pero sí puedo decir algo con toda seguridad y es algo diferente. Los años 90 en la Nacional convocaban la comunidad, convocaba la música a través de un espíritu colectivo y a través de una conciencia crítica que se establecía precisamente entre el estudiantado. Y eso tenía un factor que se evidenciaba precisamente en la forma de entender la universidad y en la forma inclusive de percibirla. ¿Cómo perciben actualmente la universidad ustedes? Me gustaría escucharla porque son personas que llevan más de 30 años, mucho más de 30 años, habitando estos espacios. Es de pronto una analogía un poco extraña lo que voy a decir, pero siento como si la universidad fuera algo que se va sumergiendo en una piscina del olvido, ¿sí? Y que cada vez va llegando más al fondo del olvido de lo que la universidad en realidad y en esencia es. Y fue, ¿no? Porque ya está dejando de ser. Con esto no solo estoy hablando de la parte académica, porque seguimos dentro de los primeros lugares de las mejores universidades de Latinoamérica, sino estoy hablando de la parte cultural de la universidad, de esa sensibilización de las comunidades entre estudiantes y que nosotros mismos desarrollamos para llegar a una identidad. Es tan impresionante la identidad que nosotros teníamos en nuestra época, que solo con vernos la gente decía, este es de la Nacho, este estudia en la Nacho, ¿sí? Éramos
es como si tuviéramos una nubecita encima que dijera UN, ¿no? Porque dicen, usted habla como los de la Nacho. Y A eso eso era. iba, Mona, no solamente con la parte estética, sino con el nivel de argumentación, que tú Exacto. lo entiendes muy bien. Si uno con la era manera peleón como hablaba. en un trabajo, era de la Nacho. Pero no peleón por pelear, sino No, con exacto, argumentación, con peso, con yo me refiero criterio. a peleón, es como la persona que no tragaba entero. Ajá. ¿Me hago entender? Como la persona que decía, no, pero ¿por qué tiene que ser así? Como usted dice, o sea, lo que usted dice no es cierto. Entonces, si era peleón de ese sentido, era de la Nacho, ¿sí? Más que cualquier otra universidad pública. Y lo digo porque trabajé en otra universidad pública, ¿sí? Entonces, eso ya se ha perdido. Ya uno ve acá de todo, pero ese estigma que teníamos nosotros positivo, porque no era un estigma negativo, eso ya no hay. Eso, o sea, mira, hace poco yo salí de una clase a las 8 de la noche un jueves, que ahora, como los viernes no se hace nada, que antes sí, Sí. ahora es los jueves en sociología. Yo salí de una clase de sociología y cuando salí, casi me da un infarto, lo digo, casi me da un infarto musical. Escuché a los estudiantes bailando y cantando Bad Bunny. Yo no soy nadie para criticar los gustos de mis estudiantes y respeto sus ondas o no sé cómo llamarle a eso, más me duele que eso esté pasando en la universidad. Porque siento que eso que habíamos logrado de interiorizar las letras, de apropiarnos de un estilo y todo, se perdió. Entonces yo me tapé los oídos y tuve que poner Fito Páez en mis oídos y para tratar de eliminar esa contaminación de Bad Bunny en mi cabeza, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando acá en la universidad. De pronto me voy a clavar la daga con lo que voy a decir, pero siento que en estos espacios vale la pena decir estas cosas. Hay un espacio cultural que se perdió porque ahora es una plazoleta de comidas, que es la Plaza Che, ¿sí? Me duele eso en el alma. No estoy diciendo que los estudiantes no tengan derecho a tener sus negocios, no, pero ¿por qué en un espacio que era de la cultura de la universidad, de un intercambio de pensamiento, de gustos, de arte en la universidad? O sea, ¿por qué no reubicar esto y rescatar el Rastazo, por ejemplo? O los conciertos La fiesta del maíz. la fiesta del maíz, las bandas de punk, hacer aquelarres responsables, ¿no? Porque los quitaron porque se volvieron muy Sodoma y Gomorra, pero entonces eso se puede rescatar y confiar en el buen actuar de la gente y por medio de una concientización de un rescate cultural, la universidad podría renacer y volver a ser, no igual, porque nada vuelve a ser igual, pero volver a recordar lo que la universidad era y sobre todo rescatar esa búsqueda de identidad que nos hacía precisamente sentir que la gente decía, ese es de la Siguiendo Nacho. la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo detenerme, ponerme a pensar. Oh. Siguiendo la luna y su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como Y caminar. bueno, y frente a tu pregunta, poniendo ahí también lo que yo estoy considerando, hay un autor, Benedict Anderson, que escribió un libro que se llama Comunidades Imaginadas, y él analiza precisamente cómo una comunidad es totalmente abstracta, porque depende de mi subjetividad de sentirme identificado con alguien. Y entonces cuando yo establezco el paralelo entre lo que vivimos Paola y yo en nuestra época aquí en la universidad y lo que está sucediendo hoy en día, yo pienso que está muy afectada esa identidad por la interconectividad, por la hiperconectividad que mencionabas hace un rato, y una globalización que nos está aculturando, no solo a nivel universitario, sino a nivel de la identidad propia de las naciones, en donde es tan fácil acceder a lo que está sucediendo en otros lados, que hasta donde me permito permearme por eso, pero qué tanto estoy entregando de lo que era mi identidad original. ¿Mm? Entonces es muy fácil sentirme identificado con muchas cosas sin poder decir que sea positivo o negativo,
pero la parte que sí me pesa a mí es que tanto estoy entregando de lo que debería ser mi propia identidad en pro de esa globalización devorante. Entonces, lo que nos identificaba a nosotros muy probablemente se ha venido perdiendo con esa hiperconectividad que viene después de la pandemia. Entonces, hay como un vacío generacional ahí. Los pelados que entraron y que tuvieron que vivir sus primeros semestres dentro de pandemia no tuvieron ese referente de lo que era el estudiante antiguo, sino simplemente de oídas, de lo que hayan leído y lo que les hayan contado, pero que hayan vivido el espacio de la universidad, no lo vivieron. Entonces, pues es una generación de intermedio que se perdió ahí y el estudiante nuevo ya no tiene un referente de lo que era la cultura de la universidad anterior a la pandemia. Bueno, pues yo pienso que es propicio cantar esta canción que la gente, yo sé que muchos de la generación de ahora, de Cristóbal, no conocen y que de pronto si lo oyeron dirían, ay, qué canción tan aburrida, tan mamerta, ¿no? Y es una canción divina de Violeta Parra, chilena, es un poema hecho canción y es una canción que le dio mucho impacto a Mercedes Sosa. Mercedes Sosa era una cantante argentina, pero para mí todavía es, porque desde que se sigue escuchando, es como las lenguas muertas. Ujú. Si siguen hablando, no han muerto. Si se sigue escuchando a Mercedes, no ha muerto Mercedes, ni Juan Gabriel, ni esos grandes de la música que me Y encantan. Mercedes, además, la gran conexión que tuvo con los rockeros argentinos, la cantidad de, por ejemplo, la que cantamos anteriormente, hay versiones muy conocidas de Mercedes Y ellos sola la tocaron, o sí. Mercedes con Fito. Ellos la tocaron aquí, ya se van a cumplir, ¿sabes cuántos? 27 años del último concierto que hubo de Fito Páez y Charly García en el estadio Nemesio Camacho del Campín, y ahí trajeron de invitada a Mechitas. Mira, yo digo que ese ha sido, después del nacimiento de mis hijas, el día más feliz de mi vida. Bueno, y ahí como dato curioso para los que se interesan en profundizar, la canción en todo el poema que ya lo mencionó Paola, pues relata un hecho real de otra poetisa que fue Alfonsina Storni y relata Argentina. básicamente, ella se quitó la vida y la canción no lo dice explícitamente, pero si hacemos el análisis crítico de la letra vamos a entender todo lo que ocurrió con él. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal me requiebra el alma y la estás llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado.
bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la memoria, muchas gracias por la historia, por haber tejido nuevamente un lazo de lo que fue un contexto de los años 90, de lo que ha sido también tejer la historia a través de la música, a través de las vivencias, a través también de dejar este registro histórico que pues seguirá su curso ahora en las redes, ahora en esta virtualidad también, pero al menos con algo un poco más palpable que es la conexión histórica. Gracias, Alberto, y quisiera dejar de pronto una tarea, como buena profe que soy, y es para todos los padres de hoy en día. Por favor, muéstrenle este tipo de música a sus hijos. Hagan que sus hijos escuchen buena música, buen rock, que escuchen cosas que les alimente el alma, el intelecto y las ganas de aprender, esa curiosidad por llegar a conocimientos en diferentes áreas. No es difícil, sí se puede, estamos a tiempo de salvarnos de la perdición musical. Por favor, es una recomendación, lo pido a los que ya van a ser abuelos y sus hijos no lo hicieron con sus hijos, hágalo con sus nietos. Forever and ever, por favor, hay que escuchar buena música para poder educar, porque la música también ayuda a educar. Gracias. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Nos encontramos con el rock en español, pero pues me uno a la mona y buena música y de diversa índole, de cualquier diversidad increíble a nivel mundial, desde África, Asia, y pues muy conocido aquí, rock en inglés, en español. Música es lo que hay, pero los invito a que seamos selectivos. La música es un transmisor de identidad también, vibramos con la música, entonces no dejemos que se monopolice por solo algunas tendencias actuales. Alberto, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos revivir esos momentos tan bacanos que vivimos aquí en la Nos Nacional. tocó el alma. No, Sí, yo muy feliz. conmovido. Muy feliz y bueno, ya el mensaje es, este es un espacio abierto, incluyente, un espacio para la comunidad académica del Departamento de Lenguas Extranjeras. Esta cabina es también su cabina, entonces también aquí bienvenidos todos los proyectos de divulgación, de tejido de historia, de memoria que quieran realizarse en este espacio. Entonces, bueno, no nos veremos, sino nos escucharemos en una próxima y tal vez sí nos vemos por ahí en los pasillos y ojalá con nuevas tendencias y nuevos símbolos significativos para el espíritu de la universidad. Hasta una próxima.